El largo debate por los subsidios al transporte que se dan a nivel nacional y que llegan a empresas de transporte en todo el país se da precisamente entre empresas que languidecen entre los reclamos y también entre provincias, que cada vez son más, que alzan la voz por la inequidad de la distribución de esos subsidios. Los números confirman que existe una inequidad, que hay una torta que está mal repartida y que beneficia a los ciudadanos que habitan en la ciudad de Buenos Aires y en los partidos, en los distritos que circundan la ciudad de Buenos Aires, en lo que comúnmente se conoce como el área metropolitana de Buenos Aires. En el primer semestre del año, estos son datos que se desprenden de un informe que elaboró el IERAL de la Fundación Mediterránea. En el primer semestre del año se distribuyeron 188.000 millones de pesos en concepto de subsidios al transporte que han llegado a empresas de colectivo, a empresas de trenes y demás. El 79% de esos recursos quedaron en el área metropolitana de Buenos Aires, el 20,5% se distribuyó entre el resto de las provincias y un 0,1% fue destinado al sistema de larga distancia. Comparando con el año pasado, la situación se profundizó porque el área metropolitana de Buenos Aires recibía unos puntos menos y ahora ha pasado a recibir más en concepto de subsidios al transporte. Pero cuando vamos a números específicos y comparamos cuánto recibe por ejemplo, el área metropolitana de Buenos Aires en comparación con otras provincias, realmente es asombroso lo que vemos, porque el área metropolitana de Buenos Aires, reiteramos, Ciudad de Buenos Aires y los distritos que circundan la Ciudad de Buenos Aires reciben 48.000 pesos por habitante en concepto de subsidios. Mientras que cuando vamos a las provincias, por ejemplo, el resto de la provincia de Buenos Aires, que es tan extensa y que tiene ciudades donde hay sistemas de transporte, Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata, sistema de transporte público, recibe apenas 133 pesos por habitante. Si vamos al norte, por ejemplo, Corrientes y Chaco reciben apenas 950 pesos por habitante, Formosa 600 pesos por habitante. En Tucumán y Salta aproximadamente en promedio unos 2.000 pesos por habitante. En La Rioja y Santiago del Estero unos 600 pesos por habitante. En San Juan reciben unos 3.186 pesos por habitante. Mendoza está recibiendo o recibió durante el primer semestre unos 1.109 pesos por habitante. En San Luis 1.273 pesos por habitante. En todas estas provincias vemos que la diferencia es abismal cuando consideramos que cada habitante de la ciudad de Buenos Aires recibe 50.000 pesos en concepto de subsidios cuando cualquiera de las otras provincias apenas llega a los 1.000 pesos o incluso recibe menos. Bueno, una desigualdad que venimos planteando desde hace años, desde este espacio, y que estos estudios nos dan la razón en cifras, porque esto ya no es cuestión de opinión, sino de cifras. Y vamos a presentar a Vanessa Toselli, investigadora del IERAL, Fundación Mediterránea, y autora de este estudio. Vanessa, gracias por tu tiempo. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, y queremos que en estos minutos nos comentes un poco más acerca de este estudio. Bueno, tal como mencionaban ustedes, hay una disparidad muy grande en lo que refiere a las transferencias que hace el Estado Nacional y en lo que refiere al Sistema Integrado de Transporte Automotor, que es básicamente lo que está destinado a los colectivos, el transporte en colectivo, ¿sí? Acá sí hay que tener en cuenta que no en todas las provincias o todas las jurisdicciones lo utilizan de la misma manera. Entonces, si bien en las provincias del sur hay una menor participación, es cierto que el transporte automotor se utiliza menos que quizás en la región central o la región pampeana, pero estamos hablando de que en el caso de Buenos Aires o en la región, digamos, dentro del mismo Buenos Aires tenemos lo que es la región metropolitana, como bien mencionaban ustedes, que recibe en torno a 50.000 pesos, recibió en torno a 50.000 pesos por habitante en el primer semestre, contra una provincia de Buenos Aires que recibió 130 pesos en todo el semestre por habitante, lo cual genera distorsiones muy grandes en lo que refiere a los costos del transporte que van a tomar, por supuesto, estas transferencias como parte de los ingresos que les permiten bajar los costos a la ciudadanía.
Bien. Ahora, esta desigualdad es histórica, parece que no se va a solucionar nunca, ¿no? O sea, el interior tributa, pero eso no vuelve. Sí, exactamente. Hay una desigualdad estructural, si se quiere, en la forma en que se distribuyen los subsidios a nivel generalizado. Una cuestión muy significativa es la densidad poblacional que tiene Cava o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el AMBA en términos de servicios públicos, que hace que gran parte de los servicios se subsidien en esta región, por una cuestión de facilidad a la hora de focalizar los subsidios, como así también por una mejora, si se quiere, en el rédito político de esta medida versus distribuirlo a las provincias. Sí. Y como producto de este estudio, ¿hay alguna recomendación en tiempo de elecciones, ¿no? Para los candidatos que revean esta situación, desde Fundación Geral. Bueno, desde la Fundación se está trabajando en un plan económico que apoya, digamos, a uno de los candidatos a presidente, que es el caso de Carlos Melconian, que iría como ministro, es nuestro presidente desde la Fundación. Sí es cierto que hay una propuesta de revisar integralmente los subsidios, desde a quién se asignan y cómo están focalizados, como así también los montos, porque hablar aún en los valores de hoy de 130 pesos por habitante en el primer semestre, son valores que realmente no contribuyen a la mejor prestación del servicio. Entonces es una visión desde el federalismo que estamos evaluando en todos los frentes, incluido por supuesto el caso de los... Vanessa, te agradecemos muchísimo este tiempo, muy valiosa tu opinión, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.